imperioso, colérico, violento, exagerado en todo, de un desorden imaginativo sobre las costumbres sin par en la vida, ateo hasta el fanatismo. En dos palabras, así soy yo. Y una vez más, o me matáis o me tomáis como soy, pues no cambiaré. Han escogido matarle primero a fuego lento en el estallido de los calabozos, y más tarde mediante la calumnia y el olvido. Incluso él mismo había deseado esta muerte. Una vez recubierta, la fosa habrá de ser sembrada de encinas a fin de que las huellas de mi tumba desaparezcan de la faz de la tierra. ¿Cómo me halaga que mi memoria se borre del espíritu de los hombres? De todas sus últimas voluntades, únicamente esta ha sido respetada, pero muy cuidadosamente además, el recuerdo de Sade ha sido desfigurado por leyendas imbéciles. Su mismo nombre se ha diluido en palabras pesadas, sadismo, sádico. Sus diarios íntimos se perdieron, sus manuscritos fueron quemados, los 10 volúmenes de las jornadas de Florabelle a instancias de su propio hijo, sus libros prohibidos, sí, hacia el fin del siglo XIX. Swinburne y algunos curiosos se interesaron en su caso. Hizo falta esperar a Apollinaire para que se le devolviese un lugar en las letras francesas, pero aún está lejos de haberlo conquistado oficialmente. Podemos hojear obras compactas y minuciosas sobre las ideas del siglo XVIII, incluso sobre la sensibilidad en el siglo XVIII, sin leer en ellas ni una sola vez su nombre. Se puede comprender que, como reacción contra este escandaloso silencio, los defensores de Sade hayan sido conducidos a saludar en él a un genial profeta. Su obra anunciaría a la vez a Nietzsche, a Stirner, a Freud y el surrealismo. Pero este culto, fundado como todos los cultos de un malentendido que diviniza al divino marqués, a la vez lo traiciona. Cuando deseamos comprender, se nos ha ordenado adorar. Las críticas que no hacen de Sade ni un canalla ni un ídolo, sino un hombre, un escritor, se cuentan con los dedos de una mano. Gracias a ellas, Sade ha pisado por fin tierra entre nosotros. Pero ¿dónde se sitúa exactamente? ¿Por qué merece que nos interesemos por él? Sus propios admiradores reconocen gustosamente que su obra es, en su mayor parte, ilegible. Filosóficamente, no escapa a la banalidad más que para zozobrar en la incoherencia. En cuanto a sus vicios, no escandalizan por su originalidad en este terreno. Sade no ha inventado nada y encontramos con profusión en los tratados de psiquiatría casos cuando menos tan extraños como el suyo. Verdaderamente no es como autor ni como pervertido sexual que Sade se impone a nuestra atención. Es por la relación que ha creado entre estos dos aspectos de sí mismo. Las anomalías de Sade cobran su valor a partir del momento en que, en lugar de padecerlas como una naturaleza dada, elabora un inmenso sistema a fin de reivindicarlas. A la inversa, sus libros nos afectan desde que comprendemos que a través de sus machaconas repeticiones, sus clichés, sus torpezas, trata de comunicarnos con experiencia cuya particularidad consiste, sin embargo, en quererse incomunicable. Sade trató de convertir su destino psicofisiológico en una lección ética. Y de este acto, mediante el cual asume su separación, pretendió hacer un ejemplo y una invocación. Por ello, sus aventuras revisten una amplia significación humana. Podemos satisfacer nuestras aspiraciones a la universalidad sin regenerar de nuestra individualidad. ¿O solo podemos integrarnos en la colectividad mediante el sacrificio de nuestras diferencias? Este problema nos afecta a todos. En Sade, las diferencias se exageran hasta el escándalo, y la inmensidad de su trabajo literario nos demuestra con cuánta pasión deseaba ser aceptado por la comunidad humana. En él encontramos bajo la forma más extrema, pues el conflicto que ningún individuo puede eludir sin mentirse a sí mismo. Aquí está la paradoja y, en un sentido, el triunfo de Sade, en que por obstinarse en sus singularidades nos ayuda a definir el drama humano en su generalidad. Para comprender la evolución de Sade, para aprehender en esta historia su parte de libertad, para medir sus éxitos y sus fracasos,
Sería útil conocer exactamente los datos de su situación. Desgraciadamente, a pesar del celo de sus biógrafos, quedan abundantes puntos oscuros sobre la persona y la historia de Sade. No poseemos ningún auténtico retrato suyo y las descripciones que sus contemporáneos nos han dejado de él son muy pobres. Las declaraciones del proceso de Marsella no lo muestran a los 32 años con una bonita figura, rostro relleno, de talla mediana, vestido con un frac gris y con pantalones de seda color girasol, llevando una pluma en el sombrero, espada al costado y un bastón en la mano. Así se le describe a los 53, según un certificado de residencia que data del 7 de mayo de 1793. Talla 5 pies 2 pulgadas, cabello casi blanco, cara rechoncha, frente descubierta, ojos azules, nariz ordinaria, mentón redondo. Las anotaciones del 23 de marzo de 1794 son un poco diferentes. Talla 5 pies 2 pulgadas y una línea. Nariz mediana, boca pequeña, mentón redondo, cabello rubio ceniza, rostro ovalado, frente descubierta y alta, ojos azul claros. Había perdido para entonces su bonita figura, ya que escribía algunos años antes, desde la Bastilla. He querido, a falta de ejercicio, una corpulencia tan enorme que apenas puedo moverme. Es esta corpulencia la que impresionó al principio a Charles Nodier cuando se cruzó a Sade en 1807 en Saint-Pélagie. Una obesidad enorme estorbaba tanto sus movimientos que le impedía desplegar algo de la gracia y de la elegancia cuyas trazas se adivinaban en el conjunto de sus maneras. Sus ojos fatigados conservaban, sin embargo, algo de brillante y de febril que se avivaba de vez en cuando, como una chispa que expira en el carbón apagado. Estos testimonios, los únicos que poseemos, no nos permiten apenas evocar una cara singular. Se ha dicho que la descripción de Nodier hace pensar en un Oscar Wilde ya envejecido. Lo mismo sugiere Montesquieu, Maurice Sage, y nos invita a soñar que hay del Charles en Sade, pero en una indicación muy frágil. Lo que es más lamentable aún es que estemos tan mal informados sobre su infancia. Si tomamos el relato de Valcourt por un esbozo de autobiografía, Sade debió de conocer pronto el resentimiento y la violencia. Educado junto a Luis José de Borbón, que tenía justo su edad, parece que se defendió contra la arrogancia egoísta del pequeño príncipe mediante arrebatos y golpes tan brutales que fue necesario alejarlo de la corte. No es dudoso que su estancia en el sombrío castillo de Saumane y en la decadente abadía de Évreuil haya marcado su imaginación, pero no sabemos nada significativo sobre sus breves años de estudiante, su paso por el ejército, su vida de agradable ser mundano y libertino. Podemos tratar de inferir su vida de su obra, tal como ha hecho Klossowski, quien ve en él odio confeso por Sade hacia su madre, la clave de su vida y de su obra. Pero induce esta hipótesis del papel jugado por la madre en los escritos de Sade. Es decir, se limita a describir bajo un cierto ángulo el mundo imaginario de Sade. No nos descubre sus raíces en el mundo real. De hecho, es a priori, según esquemas generales, el modo en que sospechamos la importancia de las relaciones de Sade con su padre y su madre. En su detalle singular se nos escapan. Cuando comenzamos a descubrir a Sade, él está ya hecho del todo y no sabemos cómo ha llegado a ser lo que es. Tal ignorancia nos impide rendir cuentas de sus tendencias y de sus conductas espontáneas. La naturaleza de su afectividad, los rasgos singulares de su sexualidad se nos aparecen como datos que solo podemos constatar. De esta lamentable laguna resulta que la intimidad de Sade se nos escapará siempre. Cualquier explicación dejará detrás de ella un residuo que únicamente la historia infantil de Sade hubiera podido esclarecer. Sin embargo, estos límites impuestos a nuestra comprensión no deben desanimarnos, pues Sade, lo hemos dicho, no se limitó a sufrir pasivamente las consecuencias de sus elecciones primitivas. Lo que nos interesa en él
mucho más que sus anomalías, es la manera en la que asumió. De su sexualidad hizo una ética, y esa ética la manifestó en una obra literaria. Por este movimiento reflexivo de su vida de adulto, Sade conquistó su verdadera originalidad. La razón de sus gustos permanece oscura, pero podemos concebir cómo hizo principios de sus gustos y por qué llevó esto hasta el fanatismo. Superficialmente, Sade, a los 23 años, se parece a todos los hijos de la familia de su tiempo. Es culto, le gusta el teatro, las artes, la lectura, y es silencioso. Mantiene un amante, la Veuve Boisin, y recorre las casas de citas. Se casa sin entusiasmo, conforme a la voluntad paterna, con una joven de la pequeña nobleza pero rica, René Pelagie, de Moncheville. Es entonces cuando estalla el drama que repercutirá y se repetirá a través de toda su vida. Casado en mayo, Sade es arrestado en octubre por excesos cometidos en una casa que frecuentaba desde junio. Los motivos del arresto son tan graves para Sade que éste dirige al gobernador de la prisión cartas perturbadoras con el ruego de que las mantenga escondidas. En caso contrario, dice, estará perdido sin remisión. Este episodio nos hace presentir que el erotismo de Sade poseía ya un carácter inquietante. Lo que confirma esta hipótesis es que un año más tarde el inspector Marais advirtió a las dueñas de las casas de cita que no ofreciesen jóvenes al marqués. Pero su interés reside menos en los informes que nos proporciona que en la revelación que constituyó para el propio Sade. En la frontera de su vida adulta descubre brutalmente que entre su existencia social y sus placeres individuales es imposible la conciliación. El joven Sade no tiene nada de revolucionario, ni siquiera de rebelde. Está totalmente dispuesto a aceptar la sociedad tal como es, sometido a su padre, hasta el punto de recibir de él, a los 23 años, una esposa que no le complacía. No considera otro destino que aquel al que está por herencia destinado. Será esposo, padre, marqués, capitán, señor de un castillo, teniente general. No desea un absoluto renunciar a los privilegios que le aseguran su rango y la fortuna de su mujer. Sin embargo, no puede tampoco satisfacerse con ello. Si le ofrecen ocupaciones, cargos, honores, ninguna empresa, nada que le interese, que le divierta, que le excite, no quiere ser solamente ese personaje público cuyas convenciones y cuya rutina ordenan todos los gestos, sino también un individuo vivo. No hay más que un lugar donde éste pueda afirmarse y ese no es el lecho, en el que Sade es acogido demasiado fatalmente por una esposa mojigata, sino la casa tapiada donde compra el derecho a dar rienda suelta a sus sueños. Esto es algo común a la mayoría de los jóvenes aristócratas de aquel tiempo, vástagos de una clase en declive que hasta hace poco ha detentado un poder concreto, pero que no posee ya ninguna posesión real sobre el mundo. Intentan resucitar simbólicamente en el secreto de las alcobas a condición de la que guardan nostalgia, la del déspota feudal solitario y soberano. Las orgías del duque de Charolais, entre otras, eran célebres y sangrientas. Es de esta ilusión de soberanía de la que Sade, también él, tiene sed. ¿Qué se desea cuando gozamos? Que todo lo que nos rodee se ocupe solo de nosotros, que no piense más que en nosotros, nos cuide más que de nosotros. En absoluto es hombre quien no quiera ser déspota cuando la embriaguez de la tiranía conduce inmediatamente a la crueldad, pues el libertino maltratando al objeto que le sirve. Comprueba todos los encantos de lo que disfruta un individuo vigoroso al hacer uso de sus fuerzas. Domina, es tirano. A decir verdad, se trata de una pobre hazaña el hecho de azotar a algunas chicas, cuando en ello medía una retribución convenida. Que Sade le confiera tanto valor es un hecho que lo pone enteramente en cuestión. Resulta sorprendente que fuera de los muros de su pequeña casa
No piensa en absoluto en hacer uso de sus fuerzas. No adivinamos ninguna ambición en él, ninguna voluntad de poder, y yo incluso creo que era cobarde. No hay duda de que sistemáticamente él imputa a sus héroes todos los rasgos que la sociedad considera como taras. Pero ha pintado a Blanguis con tanta complacencia que tenemos el derecho a suponer que se ha proyectado en él, y las siguientes palabras tienen el acento directo de una confesión. Un niño resuelto hubiera espantado a este coloso. Él se estaba volviendo tímido y cobarde, y la idea del combate menos peligroso, pero en igualdad de fuerzas, lo hubiera hecho huir a los confines de la tierra. Que Sade, unas veces por aturdimiento, otras por generosidad, haya sido capaz de audacias extravagantes, no contradice la hipótesis de una timidez asustadiza con respecto a sus semejantes, y más, en general, ante la realidad del mundo. Si él habla tanto de la firmeza de espíritu, no es porque la posea, sino porque la anhela. En la adversidad gime, se perturba, se extravía. El temor a la falta de dinero, que le obsesionó sin tregua, traduce una inquietud más difusa. Desconfía de todo, de todos, ya que se siente inadaptado, y lo es. Se conduce con desorden, acumula deudas, se irrita caprichosamente, huye o se rinde a destiempo, cae en todas las trampas. Se desinteresa de este mundo a la vez aburrido y amenazante que no le ofrece nada válido y al que no sabe demasiado qué pedirle. Irá a buscar en otro lado su verdad. Cuando escribe que la pasión del goce subordina y reúne al mismo tiempo todas las demás, nos da una exacta descripción de su propia experiencia. Ha subordinado su existencia a su erotismo porque el erotismo se le aparece como la única realización posible de su existencia. Si se consagra a él con tanta fogosidad, imprudencia y obstinación, es porque concede más importancia a las historias que él se cuenta a través del acto voluptuoso que a los acontecimientos contingentes. Ha escogido lo imaginario. Sin duda Sade se creyó protegido en sus paraísos quiméricos, donde un tabique infranqueable parecía separar el universo de lo serio, y tal vez, si no hubiese estallado ningún escándalo, no hubiese sido más que otro libertino, conocido en los lugares especializados para sus gustos un tanto peculiares. En aquella época había una gran cantidad de libertinos entregándose a las peores orgías impunemente, pero supongo que en el caso de Sade el escándalo era fatal. Hay ciertos pervertidos sexuales a lo que se aplica exactamente el mito de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Ante todo esperan poder satisfacer sus vicios sin comprometer su personaje oficial. Pero si son demasiado imaginativos para pensarse, poco a poco, por medio de un vértigo donde se mezclan vergüenza y orgullo, ellos mismos se delatan. Así Charlus, a pesar de su astucia y a causa de ella misma, ¿en qué medida hubo provocación en la imprudencia de Sade? Imposible decirlo. Sin duda quiso afirmar la radical separación entre su vida familiar y sus placeres privados, y también sin duda no podía satisfacerse con este triunfo clandestino más que llevándolo hasta el punto límite en el que desbordaría la clandestinidad. Su sorpresa se parece a la del niño que golpea un vaso hasta que se rompe. Jugando con el peligro se creía todavía más soberano, pero la sociedad lo acechaba. La sociedad rehúsa cualquier división, reclama a cada individuo sin reserva, y no tardó en apoderarse del secreto de Sade e integrarlo bajo la figura del crimen. Sade reaccionó primero mediante súplicas, por humildad, por vergüenza. Súplica que se le permite volver a ver a su mujer. Entre paréntesis, se culpa de haberla ofendido gravemente. Reclama un confesor y le abre el corazón. No se trata de pura hipocresía. De un día para otro se ha operado una horrible metamorfosis. Conductas naturales, inocentes, que hasta entonces solamente eran fuentes de placer, se han vuelto actos punibles y el joven agradable se ha convertido en oveja negra. Es probable que hubiera conocido desde la infancia, quizás a través de sus relaciones con la madre,
el odioso dolor del remordimiento. Pero el escándalo de 1763 reaviva este de un modo dramático. Sade presiente que a partir de ahora y durante toda su vida será culpable. En consecuencia, concede demasiado valor a sus recreaciones como para pensar un instante en renunciar a ellas. Es más, se desembaraza de la vergüenza por medio del desafío. Es significativo que el primero de sus actos, deliberadamente escandaloso, suceda inmediatamente después de su detención. La Veuve Voisin lo acompaña al castillo de Lacoste y bajo el nombre de Madame de Sade baila y actúa delante de toda la nobleza provenzal, mientras que el abad de Sade se ve forzado a una muda complicidad. La sociedad ha denegado a Sade cualquier tipo de libertad clandestina. Pretende socializar su erotismo. A la inversa, la vida social del marqués se desarrollará de ahora en adelante en un plano erótico, puesto que no se puede separar con tranquilidad el mal del bien, para entregarse por turnos a uno y otro. Es frente al bien e incluso en función de él la manera en que se hace necesario reivindicar el mal. Que su actitud ulterior tenga sus raíces en el resentimiento es algo que Sade no ha confiado en numerosas ocasiones. Existen almas que parecen duras a fuerza de ser susceptibles de emoción y algunas veces llegan muy lejos. Lo que se toma en ellas por despreocupación y crueldad no es más que una manera solo por ellas conocida de sentir con más vivacidad que las otras. Y Dolmance imputa sus vicios a la maldad de los hombres. Fue su ingratitud lo que secó mi corazón, su perfidia lo que destruyó en mí esas funestas virtudes por las que quizás hubiera nacido como vosotros. La moral demoníaca que más tarde él elevará a teoría resulta para Sade ante todo una experiencia vivida. A través de René Pelagie fue como Sade conoció toda la insulsez de la virtud y también el aburrimiento, y los confunde en una repulsión que únicamente puede suscitar un ser de carne y hueso. Por lo que él aprende también de René como de Leite, es que bajo su figura concreta, carnal, individual, el bien puede ser bendecido en un combate singular. Su mujer no es una enemiga para él, sino como todos los personajes de esposas que le ha inspirado, una víctima de la elección, la que se hace cómplice. Las relaciones de Blamont con su mujer reflejan sin duda con bastante exactitud Gratitud es una de las que socava con más ensañamiento, pero evidentemente mantenía con ella esa amistad ambigua que todo déspota tiene con quien es incondicionalmente suyo. Gracias a ella no solo pudo conciliar su papel de esposo, padre, caballero con sus placeres, sino que también implantó la superioridad estrepitosa del vicio sobre la bondad, la abnegación, la fidelidad, la decencia, y se mofó maravillosamente de la sociedad al someter la institución del matrimonio y todas las virtudes conyugales a los caprichos de su imaginación y de sus sentidos. Si René Pelagie es el más triunfante éxito de Sade, Madame de Montreuil resume su fracaso. Ella encarna la justicia abstracta y universal contra la que el individuo se viene abajo. Contra ella reclama apremiantemente la alianza de su mujer. Si gana su proceso ante los ojos de la virtud, la ley pierde gran parte de su poder, pues sus armas más temibles no son la prisión o el cadalso, sino ese veneno con el que infecta a los corazones vulnerables. Bajo la influencia de su madre, René se turba. La joven canonesa coge miedo. La sociedad hostil se insinúa en el hogar de Sade, arruina sus placeres y él mismo sufre su influencia.
censurado, deshonrado, duda de sí, y aquí está la fechoría suprema que Madame de Montreuil ha cometido contra él. Un culpable es ante todo un acusado. Es ella quien ha hecho de Sade un criminal. Por esto Sade no dejará nunca de ridiculizarla, mancillarla y torturarla por medio de los libros. A través de ella son sus delitos los que él asesina. Es posible que la hipótesis de Klossowski esté fundada y que Sade haya detestado a su propia madre. Eso sugiere la singular naturaleza de su sexualidad, pero ciertamente esa enemistad no habría permanecido tan vivaz si la madre de René no le hubiese vuelto odiosa la maternidad. Y a decir verdad, ella ha jugado en la existencia de su yermo un papel demasiado importante y horrible como para que podamos suponer que él solo se atrevió con ella. De todos modos, Sade hace burlarse salvajemente a su propia hija, de ella en las últimas páginas de la filosofía en el tocador. Si finalmente Sade ha sido vencido por su suegra y por la ley, él se ha hecho cómplice de esa derrota. Cualquiera que haya sido la parte de azar y la de su imprudencia en el escándalo de 1763, es cierto que después procuró en el peligro la exaltación de sus placeres. En este sentido, se puede decir que buscó las persecuciones sufridas, sin embargo, con indignación. Era jugar con fuego el hecho de escoger el día de Pascua para traer a su casa de Arcueil la mendiga Rose Keller, azotada, aterrorizada, mal vigilada, huyó desnuda, desencadenando un escándalo que Sade debió pagar con 2 breves detenciones. Durante los 3 años de exilio que pasa en su tierra de Provenza, atravesados por algunos periodos de servicio, parece juicioso, cumple con la conciencia su papel de señor y de esposo, le hace 2 hijos a su mujer, recibe el homenaje de la comunidad de Saumane, acondiciona su parque, le hace representar comedias en su teatro, una de ellas de su propia composición, pero se ve mal recompensado por esta edificante vida. En 1771 es encarcelado por deudas. Una vez liberado, su celo virtuoso se ha enfriado. Seduce a su joven cuñada, hacia la que durante algún corto espacio de tiempo él parecía tener un gusto demasiado sincero. Canonesa, virgen, hermana de su mujer, en cualquier caso estos títulos hacían de esa aventura algo excitante. Sin embargo, aún va a buscar a Marsella otras distracciones, y en 1772 el asunto de los bombones rellenos de Cantárida toma proporciones inesperadas y terroríficas. Mientras huye a Italia con su cuñada, es condenado a muerte en rebeldía junto a su sirviente Latour, y ambos son quemados en efigie en la plaza de Aix. La canonesa se refugia en un convento de Francia, donde acabará sus días, y él se encierra en Saboya. Apresado y conducido al castillo de Miolans, su mujer consigue la evasión, pero a partir de ahora es un hombre acorralado, unas veces moviéndose por las carreteras de Italia, otras aislado en su castillo. Sabe que ya no le será permitida una existencia normal. De vez en cuando toma su papel señorial en serio. Una vez cierta compañía de comediantes se instaló en sus tierras para representar allí El marido cornudo. Sacudido y contento, Sade, irritado quizás por tal título, ordena al criado romper los carteles por escandalosos y atentatorios contra las libertades de la Iglesia. Expulsa de sus dominios a un tal Saint-Denis, contra el que abrigaba quejas, declarando: «Yo estoy en el derecho de expulsar de mi tierra
a toda la gente sin domicilio y sin confesión. Estos raptos de autoridad no son suficientes para divertirlo, y tratará de realizar el sueño que ocupan sus libros. En la soledad de Castillo de la Coste se hace con un sellado dócil a sus caprichos, con la complicidad de que la marquesa reúne allí a varios criados guapos, un secretario y letrado, pero de agradable apariencia, una camarera y una cocinera apetecibles, además de 2 chiquillas procuradas por las dueñas de los burdeles. Pero el Castillo de la Coste no es la inaccesible fortaleza de las 120 jornadas de Sodoma. La sociedad lo rodea. Las chiquillas se escapan. La camarera va a dar a luz un niño cuya paternidad atribuye al marqués. El padre de la cocinera viene a dispararle un tiro a Sade. El guapo secretario es reclamado por sus padres. Únicamente René Pelaye se conforma exactamente con el personaje asignado por su marido. Todos los demás reivindican su experiencia y su existencia propia, y Sade comprende una vez más que no puede hacer de este mundo demasiado real su teatro. Este mundo no se contenta con hacer fracasar sus sueños, lo repudia. Sade huye a Italia, pero Madame de Montreuil, que no le perdona haber seducido a su hija menor, lo acecha. De regreso a Francia, se aventura a ir a París y ella aprovecha la ocasión para hacerle encarcelar en el castillo de Vincennes el 13 de febrero de 1777. Conducido nuevamente a Aix, juzgado, se refugia en la Coste, donde inicia bajo la mirada resignada de su mujer un idilio con Mademoiselle Pousset, su ama de llaves. Pero el 7 de noviembre de 1778 vuelve a encontrarse en Vincennes, encerrado como una bestia salvaje dentro de 19 puertas de hierro. Mientras tanto, comienza otra historia durante 11 años de cautividad, primero en Vincennes, más tarde en Bastilla. Agoniza un hombre y nace un escritor. El hombre es rápidamente vencido, reducido a la impotencia, puesto que ignora cuánto tiempo va a durar la detención. Su espíritu se pierde de delirios de interpretación. Mediante minuciosos cálculos que no se basan en dato alguno, procura adivinar cuál será el plazo de su cautividad. Intelectualmente se recupera bastante pronto, así lo prueba su correspondencia con Madame de Sade y con Mademoiselle Rosset. Pero su carne abdica, busca los placeres de la mesa, una compensación a su abstinencia sexual. Su criado Carterón cuenta que en prisión fumaba en pipa como un corsario y comía como 4, exagerado en todo. Según su propia confesión, cae en la bulimia, hace traer a su mujer enormes cestas de comida y la grasa lo invade. En medio de sus quejas, de sus acusaciones, de sus alegatos, de sus súplicas, aún se divierte un poco en torturar a la marquesa. Se hace el celoso, le imputa negros complot y cuando ella lo visita, le reprocha su vestuario. Exige de ella la ropa más austera, pero estos divertimentos son raros y escasos. A partir de 1782, va a pedir únicamente a la literatura lo que la vida no le concede: la excitación, el desafío, la sinceridad y todos los goces de la imaginación. Y todavía en esto es exagerado. Escribe cómo come, con frenesí. Al diálogo entre un curta y un moribundo le suceden las 120 jornadas de Sodoma. Los infortunios de la virtud, Alain y Valcourt, según el catálogo de 1788, habría escrito entonces 35 actos de teatro, una media docena de cuentos, la casi totalidad de la cartera de un hombre de letras, y la lista queda aún sin duda incompleta.
Cuando Sade recobre la libertad, el Viernes Santo del año 1790, puede esperar y espera que una nueva era se abra para él. Su mujer pide la separación, sus hijos, uno de los cuales se dispone a emigrar y el otro es caballero de Malta, le son extraños, así como esa granjera gorda que tiene por hija, liberado de su familia. Él, a quien la vieja sociedad trataba como paria, va a tratar de integrarse en esa misma sociedad que acaba de devolverle su dignidad de ciudadano. Se representan públicamente sus obras. Auxtien consigue incluso un gran éxito. Inscrito en la sección de Picas, es nombrado su presidente. Redacta con ansia informes y peticiones, pero su idilio con la revolución dura poco. Sade tiene 50 años, un pasado que le vuelve sospechoso, un temperamento de aristócrata que su odio a la aristocracia no ha agotado. Aquí le vemos de nuevo dividido. Es republicano y teóricamente reclama incluso un socialismo integral y la abolición de la propiedad, pero insiste en conservar su castillo y sus tierras. Ese mundo al que trata de adaptarse es todavía un mundo demasiado real, cuyas brutales resistencias le hieren, y es un mundo recogido por esas leyes universales que él juzga abstractas, falsas, injustas. Cuando en el nombre de ellas la sociedad autoriza el homicidio, Sade se retira con horror. Hace falta comprenderlo muy mal para sorprenderse de que en lugar de solicitar un puesto de comisario en provincias, lo que le hubiese permitido torturar y matar, fuese desacreditado por su humanidad. Se supone que le gusta la sangre, como gusta la montaña o el mar. Hacer correr la sangre era un acto cuya significación podía, en ciertas circunstancias, ser excitante para él, pero lo que esencialmente exige a la crueldad es que, por medio de ella, individuos singulares y también su propia existencia se le revelen como conciencia y libertad al mismo tiempo que como carne. Él se niega a juzgar, a condenar, a ver morir a distancia a personas anónimas. No hay nada tan odioso en la vieja sociedad como su pretensión, de la que él mismo fue víctima, de juzgar y castigar. No puede excusar el terror. Cuando el homicidio se hace constitucional, no es más que la odiosa expresión de principios abstractos, deviene inhumano. Y es debido a esto por lo que, nombrando jurado de la acusación, Sade dicta casi siempre sobreseimientos a favor de los acusados. Se negó a perjudicar en nombre de la ley a Madame de Montreuil y a su familia cuando tuvo su suerte en las manos. Todo esto le indujo a dimitir de su función de presidente de la sección de Picas. Escribe a Gaufredi: me creí obligado a dejar la silla a mi vicepresidente. Querían encaminarme a un horror, a una inhumanidad. Nunca lo he querido. En diciembre del 93 fue encarcelado bajo la inculpación de moderado. Liberado 375 días más tarde, escribe con repugnancia: mi detención nacional, la guillotina en los ojos, me ha hecho 100 veces más mal que el que me hubiera hecho todas las pastillas imaginables. Es mediante estas groseras hecatombes como la policía demuestra con demasiada evidencia su consideración de los hombres como una simple colección de objetos, mientras que Sade exige alrededor de él un universo poblado de existencias singulares. El mal, de cual había hecho su refugio, se desvanece cuando el crimen es reivindicado por la virtud. El terror, que es ejercido con buena conciencia, constituye la más radical negación del mundo demoníaco de Sade. El exceso del terror ha hastiado al crimen, escribe Saint-Just.
La sexualidad de Sade está adormecida, no solo porque es mayor y está agotado. La guillotina ha asesinado la negra poesía del erotismo. Para complacerse en humillar la carne, en exaltarla, es necesario valorarla, ya que no tiene sentido ni valor si se puede tratar tranquilamente a los hombres como cosas. Sade aún podrá resucitar en sus libros su experiencia pasada y reavivar su viejo universo, pero ya no cree en su sangre, en sus nervios. No hay nada físico en la relación que le une a la que él llama sensible. Sus únicos placeres eróticos los saca de la contemplación de pinturas obscenas inspiradas en Justine, con las que va a adornar un gabinete secreto. No se olvida de ellos, pero ya no es capaz de ningún arrebato, y la misma empresa de vivir le agobia. Liberado de los marcos sociales y familiares en los cuales se ahogaba, pero cuya sólida armadura le era necesaria, se arrastra de la miseria a la enfermedad. Vendido los bienes de la coste por debajo de su precio, gastó rápidamente su valor, refugiado en una granja y después en un desván, con el hijo de sensible, con un sueldo de 4 perras al día como empleado del espectáculo de Versalles. El decreto del 28 de junio de 1799, que prohibía tacharle de la lista de emigrados en la que había sido inscrito, le arranca estas desesperadas palabras: la muerte y la miseria, he aquí pues la recompensa que recibo por mi perpetuo afecto a la República. Sin embargo, recibe un certificado de residencia y de civismo, y en diciembre del 99 representa en Auxerre el papel de Fabrice, pero a comienzos de 1800 se halla en el hospital de Versalles muriendo de hambre y de frío, y con una amenaza de prisión por deudas. Es tan desgraciado en el mundo hostil de los hombres pretendidamente libres que podemos preguntarnos si no ha elegido hacerse reconducir a la soledad y a la seguridad de la prisión. Por lo menos podemos decir que para haber tenido la imprudencia de hacer circular Justine y la locura de publicar Soloé, donde la toma con Josefina, con Madame Tallien, con el propio Tallien, con Barras, con Bonaparte, era preciso que la idea de una nueva reclusión no le repugnase en exceso. Secreto o confeso, su deseo es atendido. Aquí lo vemos nuevamente encerrado en Saint-Pélagie el 5 de abril de 1801 y será aquí y más tarde en Charenton, a donde le seguirá Madame Quesnel, que obtiene una habitación próxima a la suya, haciéndose pasar por su hija, donde acabe sus días, por supuesto, tan pronto como es encerrado, y durante años. Sade protesta y se enoja, pero al menos puede de nuevo darse despreocupadamente a la pasión que le es reemplazado a la del goce. Escribir. Nunca dejó de hacerlo. Cuando abandonó la Bastilla, la mayor parte de sus papeles se perdieron, y él creyó destruido el manuscrito de las Jornadas de Sodoma, un rollo de 12 metros que había escondido cuidadosamente y que fue salvado sin que él lo supiera. Después de la filosofía en el tocador, escrito en 1795, compuso una nueva suma, una versión completamente desarrollada y modificada de Justine, seguida de Juliette, que apareció con su desaprobación en 1797, y públicamente hizo editar Los Crímenes del Amor en Saint-Pélagie. Está absorbido en una inmensa obra de 10 volúmenes, Las Jornadas de Florabelle o La Naturaleza Desvelada, y es necesario atribuirle también, aunque el libro no haya aparecido bajo su nombre, los 2 volúmenes de La Marquesa de Ganges. Es sin duda causa de que a partir de ese momento
El sentido de su existencia reside definitivamente en su trabajo de escritor, por lo que Sade solo desea la paz en su vida cotidiana. Pasea consensible por los jardines del asilo, escribe y hace representar comedias para los enfermos, acepta componer una improvisación con ocasión de una visita del arzobispo de París. El día de Pascua sirve el pan bendito y realiza la colecta en la iglesia de la parroquia. Su testamento prueba que no había renegado en absoluto de sus convicciones, pero estaba cansado de luchar. Era educado hasta la obsequiosidad, dice Nodier, afable hasta la devoción, y hablaba respetuosamente de todo aquello que era respetado. Según Ange Pitou, la idea de la vejez y de la muerte le horrorizaban. Este hombre palidecía con la idea de la muerte y le daba un síncope cuando veía sus cabellos blancos. Murió, sin embargo, con tranquilidad, vencido por una obstrucción pulmonar en forma de asma, el 2 de diciembre de 1814. El rasgo más sobresaliente de esa dolorosa experiencia, que fue su vida, estriba en que entre los demás hombres y él no se manifestó ninguna solidaridad. Ninguna empresa común ligaba entre sí a los últimos retoños de una nobleza decadente. Sade ha poblado la soledad a la que su nacimiento le condenaba mediante juegos eróticos tan exagerados que sus pares se volvieron contra él. Cuando se había propuesto un mundo nuevo, arrastraba con él un pasado demasiado gravoso, dividido ante sí mismo, sospechoso ante los demás. Este aristócrata, obsesionado por sueños de despotismo, no podía aliarse sinceramente con la burguesía ascendente. Y si se indigna contra ella a causa de la opresión en que se mantiene el pueblo, ésta le resulta sin embargo extraño. Él no pertenece a ninguna de las clases cuyo antagonismo denuncia. Solo se tiene como semejante a sí mismo. Quizá si su formación afectiva hubiera sido diferente, habría podido contrariar ese destino, pero toda su vida se mostró como un fanático egocéntrico. Su indiferencia hacia los acontecimientos exteriores, su preocupación obsesiva por el dinero, los maníacos cuidados con los que rodea sus desenfrenos, el delirio de interpretación esbozado en Vícenes y el aspecto esquizofrénico de sus sueños revelan un temperamento radicalmente introvertido. Esa coincidencia apasionada consigo mismo, si bien le ha asignado sus límites, también ha dado a su vida ese carácter ejemplar que hace que hoy nos preguntemos por él.